Amigos, gracias por quedarse con nosotros. Hablamos a continuación del posicionamiento del Partido Arena de cara al próximo evento electoral. Hay algunos sondeos de opinión que hemos conocido en las últimas semanas. En algunos de ellos, el Partido Arena encabeza la intención de voto a la par del FMLN y relegan a un tercer lugar al Movimiento Unidad. En otros, la situación cambia y es el partido FMLN el que encabeza los sondeos en la mayoría, en todos ellos. Pero me gustaría conocer, doctor, cuál es el papel o cuál es el trabajo que se está realizando por parte del Partido Arena para que estos sondeos de opinión o la intención de la ciudadanía al final sea enfocada a los esfuerzos que ustedes promueven. Bueno, son básicamente, digamos, tres acciones estratégicas. Una de ellas es la visita al territorio nacional. Somos la fórmula presidencial junto al doctor Norman Quijano, que ha recorrido más territorio en esta campaña electoral. Hemos estado en mucho más municipios, en mucho más cantones, caseríos, islas, en mucho más municipios, cabeceras departamentales que cualquier otra fórmula presidencial. Y cuando uno se contacta con las personas en los mercados, en los parques, en las calles, en los comercios, se da cuenta que ese es el verdadero termómetro para poder determinar que el próximo presidente de nuestro país va a ser el doctor Norman Quijano, sin ninguna duda. El otro aspecto importante es el tema de las propuestas. Nosotros prácticamente desde la primera semana de noviembre iniciamos con todo un despliegue de comunicación de nuestras propuestas, de los 5 ejes de nuestro plan de país, en donde hay diseminadas 1.600 acciones concretas para poder recuperar la economía del país, para poder recuperar la seguridad del país, para poder recuperar y darle continuidad y sostenibilidad fiscal a los programas sociales, para poder dar una educación de calidad y para poder impulsar la transparencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, cuando nosotros hemos empezado a plantear esto, la gente lo que nos dice es, eso es lo que necesita el país. Y sobre todo porque hay temas claves en donde existe una diferencia abismal entre el partido de gobierno, la propuesta del partido de gobierno y nuestra propuesta. Y uno de ellos es el tema económico, en donde existe una clara diferencia. Mientras el candidato a la presidencia del partido oficial del FMLN te dice que lo que ellos van a hacer para poder inyectar y financiar la economía del país es prestar cada año 640 millones de dólares a Venezuela, nosotros te estamos diciendo, nosotros vamos a crear empleo. Y los empleos solamente se pueden crear en una economía donde se fortalecen los sectores, la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, la industria, la logística. Entonces nosotros estamos diciendo, nuestro compromiso para crear empleos es atraer la inversión extranjera y estimular la inversión nacional. O sea, hay un claro planteamiento entre ellos y nosotros. Mientras ellos te están diciendo, con una campaña millonaria del ALBA, del FMLN, de la Presidencia de la República y con la ayuda del Movimiento de Unidad, es decir, cuatro frentes, ¿verdad? Mientras ellos te están diciendo en los spots millonarios que hay escuelas, que hay 1.500 escuelas de tiempo pleno, que le van a dar computadoras a no sé quién, que van a mejorar la infraestructura, uno se pregunta, ¿y no para eso han tenido 5 años pues? ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Por qué lo vienen a hacer 40 días antes de las elecciones? Nosotros te estamos diciendo, nosotros vamos a dar educación de calidad. Y nosotros vamos a dar educación de calidad a partir de 4 pilares fundamentales. El tema de la motivación, la actualización de nuestros profesores actualizados y motivados, buenos planes de estudio pertinentes y actualizados, una metodología de aprendizaje eficaz y sobre todo una infraestructura educativa que permita darle condiciones dignas a nuestros alumnos para que estudien. Entonces, mientras ellos te dicen que van a regalar 4.000 computadoras, existe una demanda de 1,5 millones de escolares en El Salvador. Entonces, mientras ellos te dicen que el ALBA le va a dar $1 millón al ministerio para restaurar las escuelas, la gente se pregunta, ¿y no para eso tiene 820 millones de dólares solo en el 2013 el Ministerio de Educación? ¿Por qué no lo sacan de ahí? Y eso es lo que denota es una mala administración, no pueden administrar los recursos.
Mientras ellos están diciendo de que han invertido $1 millón en publicidad para dar a conocer los avances de la educación, los hospitales no tienen medicinas ni camas. ¿Qué significa eso? Una mala administración del Estado. Entonces, cuando nosotros vemos en blanco y negro las propuestas de ellos, la carta al niño Dios de ellos y las propuestas serias, sistemáticas y financiadas de nuestra fórmula presidencial que lidera el doctor Norman Quijano, mira, la gente lo entiende, hombre. La gente lo entiende. ¿Sabes por qué? Porque esta campaña no es de percepciones, esta campaña es de realidades. Imagínate cuando una persona llega, una trabajadora de la maquila llega cansada a su casa después de una jornada de trabajo y llega a ver cómo están sus hijos a su casa y llega probablemente a lavar la ropa y abre el chorro, pero se da cuenta que no está cayendo agua. Y frente a esa realidad ve el recibo del agua y lo ve alto. Esa realidad ni el ALBA ni el FMLN la puede cambiar por más millones de dólares que le tire a la campaña, porque eso no soluciona el agua. Pero también te puedo hablar lo mismo del tema de seguridad. Cuando esta señora viene de la maquila, de su trabajo, cansada en el microbús, y platica con la señora que va a la par, le dice: fíjese que en mi colonia han cerrado, a las 7 de la noche ya no pueden entrar porque las pandillas tienen control del territorio, porque usted paga 1 o 2 horas a la entrada o a la salida. Por más millones de dólares que le tiren a la campaña, esa realidad no la van a poder cambiar, porque no la pudieron cambiar en 5 años. Doctor, usted menciona que esta campaña habla de temas de realidades, y a propósito de ello, el día de ayer, por ejemplo, Funde daba a conocer que el crecimiento económico de nuestro país apenas al finalizar el 2013 alcanzará el 1.8, 1.9%, 9%, y que para el próximo año las condiciones se prestan para que el crecimiento tienda a ser igual. Con ello, lo que quiero preguntarle es: ¿cómo las promesas que se están haciendo hoy en campaña se les puede dar cumplimiento? Si hemos escuchado que de parte del ministro de Hacienda, el secretario técnico de la presidencia, el mismo presidente, han dicho que la caja en ocasiones no tiene para cumplir algunos compromisos. Excelente pregunta, Samuel, porque eso nos permite compartir con el pueblo salvadoreño una premisa básica de toda campaña y de toda propuesta electoral. ¿Cómo van a hacer posible? ¿Cómo van a financiar su plan de gobierno? Fundamental la pregunta. Nosotros con el doctor Norman Quijano vamos a realizar 3 acciones concretas que no se han realizado en estos 5 años. Una, vamos a ampliar la base tributaria, y eso lo dijimos desde el principio. ¿Qué significa vamos a ampliar la base tributaria? Significa que el Estado le debe de cobrar a aquel que está generando una renta pero que no la está declarando. Que no significa ir a cobrarle a la señora necesariamente que vende tomates en la calle o a la señora que vende pan en la esquina, sino a aquel que está generando una renta capaz de ser un sujeto tributario dentro del sistema. Eso significa ampliar la base tributaria. Por cierto, somos el segundo país en América Latina con menos recaudación tributaria. No obstante, aquí es donde está el punto medular del por qué el FMLN va a perder estas elecciones del 2 de febrero del 2014. Porque le han puesto 15 impuestos a la clase media y a la clase asalariada de nuestro país. Frontalmente atacan esos 15 impuestos a las mismas personas. De cada 10 personas que son sujetos tributarios en nuestro país, este gobierno ha focalizado todas las baterías impositivas a 3 ciudadanos, que somos los que constituimos la clase media y la clase asalariada. Y en vía de regreso, este gobierno del FMLN no le ha dado ninguna retribución a este segmento poblacional que es la clase media urbana fundamentalmente. ¿Por qué no le ha dado nada en vía de regreso? Porque estas personas no necesariamente, en su mayoría, en el 80%, no necesariamente tienen la posibilidad de ir a un médico particular y necesariamente van o a la unidad de salud de su comunidad o al hospital nacional. Y ahí es donde le dicen: de esta medicina no hay. Segundo punto, cuando uno analiza cómo ha sido golpeado este 3% de esta población, que es el voto urbano,
más reflexivo del padrón electoral, aquí en donde están los indecisos, también uno analiza que las carreteras, que las escuelas donde transita este segmento poblacional no han tenido una mejoría en el país. Y alguien me puede decir, bueno, pero le han ahorrado en el tema del paquete escolar, del uniforme y de los zapatos. Muy bien, aclaremos el punto. Cuando se compra en volumen este tema y se contrata en volumen el tema de los zapatos, los uniformes y el paquete escolar, esto tiene un valor aproximado de $49.50 comprado en masa. Y eso es lo que le ahorra el gobierno al padre de familia al año, con esta mano. Pero con esta otra mano, el gobierno le mete la mano en la bolsa al ciudadano y le cobra mensualmente 25% más en la factura de la energía eléctrica. Y eso anda aproximadamente en un promedio de $72 al año. Eso significa que le ahorró $49.50 y le metió la mano y lo bolseó con $72. Por eso es que la economía familiar no se ve reflejada en este tema. Nosotros vamos a continuar los uniformes, el paquete escolar, los zapatos, por supuesto que sí, lo vamos a continuar, porque esto no es un tema de programas sociales, este es un tema de talento para poder financiar los gastos del Estado y las inversiones del Estado. ¿Y la capacidad de las arcas permiten hacer eso, doctor? Por supuesto, pero te quiero contestar el segundo punto de la pregunta, la ampliación de la base tributaria. Segundo, para poder financiar este plan es necesario un plan real de austeridad gubernamental. ¿Qué significa esto? Quitarle toda la grasa al Estado. Y cuando digo quitarle la grasa, me estoy refiriendo a esos viáticos excesivos, a esas grandes delegaciones que van para los países que son innecesarias. Me refiero a esos vehículos blindados en exceso. Me refiero a las caravanas y a las caravanitas de los ministros y presidentes de autónomas. Me refiero a los excesivos vales de gasolina que tienen a su disposición. Y todo este ahorro que suma $150 millones al año, así establecido en nuestro plan de gobierno, lo vamos a poner a disposición de la reactivación de los hospitales, de las escuelas, de nuestras calles que están sumamente colapsadas y deterioradas. Y el tercer punto de este plan para financiarlo tiene que ver con la generación de empleos. La única forma que en un país se hacen llegar recursos al erario nacional es creando empleos, porque creando empleos se crea una renta, se crea un tributo del cual el Estado dispone. Por lo tanto, tenemos que reactivar nuestra economía. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una nueva pausa comercial y regresamos con más en esta entrevista con el doctor René Portillo Cuadra. No le cambie.